Este experimento conmocionó al mundo y se convirtió en el experimento psicológico más famoso de la historia de la humanidad, demostrando que una persona puede transformarse de buena a mala en tan solo 6 días. La naturaleza humana es inherentemente mala. Los llamados buenos son solo una fachada. En este mundo no hay personas realmente buenas. Este experimento es conocido como el famoso experimento de la prisión de Stanford. Muchas personas han cuestionado este experimento. ¿Es científico? ¿Cuál es la variable independiente del experimento? ¿Resiste a la reevaluación? Casi medio siglo después, los investigadores descubrieron que la interpretación de los resultados del experimento era incorrecta. La nueva explicación es que una persona, ya sea que se convierta en buena o mala, no tiene relación con su esencia. Este punto de vista es profundamente disruptivo. Supongamos que hay un asesino cuyo crimen ha sido comprobado. ¿Podemos decir que su comportamiento asesino no tiene nada que ver con él mismo? ¿Qué demostró realmente el experimento de Stanford? ¿Por qué sus conclusiones son tan sorprendentes? Para entender el contexto de este experimento, debemos retroceder a finales de la década de 1960, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon expandió la guerra de Vietnam a Laos y Camboya. El movimiento pacifista comenzó a surgir y muchas universidades estallaron en protestas masivas y ocupaciones estudiantiles. Una razón importante por la cual los estudiantes se oponían a la guerra era que los medios de comunicación estaban reportando ampliamente sobre la realidad del conflicto, incluyendo muchos actos violentos cometidos por las fuerzas estadounidenses contra civiles vietnamitas. En particular, el 16 de marzo de 1968, el 23º Regimiento de Infantería del Ejército estadounidense llevó a cabo una masacre en My Lai, Vietnam del Sur, donde murieron entre 347 y 504 civiles desarmados. La masacre de My Lai conmocionó al mundo y provocó fuertes condenas en todos los sectores estadounidenses. Aquí surge una pregunta inquietante. Todos los soldados eran jóvenes y venían de familias comunes. ¿Por qué estos jóvenes perdieron su humanidad y cometieron tales atrocidades en el campo de batalla? ¿Cómo es posible que un buen hombre se convierta en un mal hombre? Esta cuestión llamó la atención del profesor Philip Zimbardo del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Stanford es una de las universidades más prestigiosas del mundo, habiendo producido más de 80 ganadores del Premio Nobel, 8 ganadores del Premio Fields y 29 ganadores del Premio Turing. Esta universidad tiene un ambiente académico especialmente abierto. Cualquier sugerencia que beneficie la investigación académica es bien recibida. En la clase de Zimbardo había un estudiante llamado David Jaffe, quien quería diseñar un experimento simulando una prisión. Reunir a un grupo de estudiantes universitarios y encerrarlos en un entorno cerrado para interpretar roles como guardias y prisioneros, observando cómo se desarrollaría esta dinámica con el tiempo. Jaffe compartió esta idea con Zimbardo, quien como psicólogo percibió rápidamente que era una idea extraordinaria. Justo en ese momento, la Marina estadounidense estaba interesada en comprender cómo se establecen sistemas de poder dentro de las prisiones, así que financiaron el experimento. Zimbardo comenzó a diseñar el experimento y contactó a un verdadero ladrón armado como asesor. Este individuo se llamaba Carlo y había estado encarcelado durante 17 años antes de ser liberado recientemente. Conocía todo sobre las prisiones. Luego Zimbardo publicó un anuncio en el periódico local, buscando estudiantes universitarios para participar en un experimento sobre vida carcelaria durante 1 o 2 semanas, ofreciendo $15 diarios como compensación, lo cual equivaldría hoy a unos $15. Un total de 75 personas se inscribieron para participar. Zimbardo eligió entre ellas a 24 individuos que parecían psicológicamente normales y físicamente saludables.
Después realizó un sorteo aleatorio para seleccionar a 9 personas para interpretar a los guardias y otras 9 para ser prisioneros. El experimento tuvo lugar en el edificio Jordan de la Universidad de Stanford. Para experimentar más cerca este famoso experimento psicológico, también visité el edificio Jordan. Sin embargo, lamentablemente ahora las universidades tienen acceso restringido y no pude entrar. Según lo descrito por Zimbardo en su libro, establecieron una prisión temporal en el sótano del edificio Jordan. Justo afuera había escaleras que conducían al sótano, donde se podía observar desde fuera a través de puertas acristaladas cómo estaba dispuesto todo por dentro. Solo pude quedarme afuera e imaginarme cómo fue el escenario del experimento. El tiempo avanzó hasta el 14 de agosto de 1971. Las sirenas resonaban en el vecindario cercano a Stanford, mientras Zimbardo solicitaba la colaboración del departamento policial local para llevar a cabo su experimento. Los 9 estudiantes que interpretaron a los prisioneros fueron arrestados en sus casas, siguiendo estrictamente el procedimiento para la detención de criminales. Al realizar el registro de ingreso de estos falsos prisioneros, los encargados del registro les gritaban: «Esto no es un juego. Cierra la boca. Responde solo a lo que te pregunte». Esto era para simular la presión previa al juicio. La atmósfera de risas y bromas desapareció por completo, y el ambiente se volvió helado. En el sótano del edificio Jordan, el verdadero criminal, Carlo, quien había pasado 17 años en prisión, guió la transformación del lugar para que se asemejara a una cárcel. Todos los falsos prisioneros quedaron sorprendidos. La detención y el registro eran muy similares a lo que ocurre en una verdadera prisión. Zimbardo impuso una gran presión psicológica sobre estos falsos prisioneros, forzándolos a entrar en un estado mental similar al de verdaderos prisioneros. Pero esto era solo el comienzo. La otra mitad del experimento ya estaba lista y esperando. Era el turno de los 9 estudiantes que interpretaron a los guardias. Al mirar las fotos de esa época, algunos podrían preguntarse: ¿son estos guardias universitarios? ¿Por qué todos tienen barbas tipo chivo o perillas? Esto se debe a que era 1971 y los jóvenes de entonces consideraban ese estilo muy cool. En realidad, no eran mayores. Todos tenían alrededor de 20 años. Los guardias llevaban uniformes ordenados y usaban gafas de sol, porque en las películas estadounidenses, los policías suelen llevar gafas oscuras. Esto les daba un aire de autoridad y evitaba el contacto visual directo con los prisioneros. No mirarse a los ojos permitía a estos falsos guardias ocultar sus verdaderos sentimientos y reducir su culpa interna. Todos los prisioneros debían referirse entre sí por números en lugar de nombres, y no se les permitía conocer los nombres de los guardias. Debían llamarlos señor, como se ve frecuentemente en las películas estadounidenses. Solo podían responder «sí, señor» o «no, señor». Los guardias obligaron a todos los prisioneros a desnudarse para realizar un registro corporal y les rociaron desodorante. Durante este proceso, se burlaban y ridiculizaban a los prisioneros. Todo esto fue espontáneo. Nadie les enseñó cómo actuar. Todo lo que hicieron fue producto de su propia imaginación, porque creían que así actuarían verdaderos guardias. Todo parecía estar funcionando según lo planeado. La prisión de Stanford realmente había sido establecida. Sin embargo, al día siguiente, el 15 de agosto de 1971, ocurrió un imprevisto. 2 de las 3 celdas estallaron en disturbios. Los prisioneros rasgaron sus camisetas con números e hicieron barricadas con las camas frente a las puertas mientras se enfrentaban verbalmente a los guardias. En total, participaron 24 estudiantes en el experimento, 12 como guardias y 12 como prisioneros. De esos 24, solo 9 eran realmente parte del experimento, 9 guardias y 9 prisioneros, mientras que otros 3 eran suplentes. Los 9 guardias estaban organizados en turnos rotativos cada 8 horas.
Ahora que había disturbios en la prisión, ¿qué hacer? Los guardias reaccionaron rápidamente. 3 guardias presentes llamaron a otros 6 más junto con 3 suplentes. Los guardias utilizaron extintores para dispersar a los prisioneros que estaban bloqueando la puerta y finalmente lograron romper su resistencia e ingresar a las celdas. Para restablecer el orden y advertirles sobre las consecuencias de su comportamiento rebelde, desnudaron inmediatamente a todos los prisioneros y encerraron al prisionero identificado como 8612 en una celda pequeña. Ahora surgió un problema. No era posible que 9 guardias permanecieran constantemente en la prisión. Necesitaban turnarse cada 3 horas con solo 3 guardias trabajando al mismo tiempo. ¿Cómo podrían gestionar a 9 prisioneros? Interesantemente, sin ninguna guía experta, los guardias idearon rápidamente una estrategia para dividir a los prisioneros. La prisión tenía 3 celdas. La celda número 1 no había tenido disturbios, así que decidieron recompensar a esos prisioneros dándoles una buena comida, mientras privaban del derecho a cenar a aquellos en las celdas 2 y 3. Al enterarse del plan de los guardias, los prisioneros de las celdas 2 y 3 se enfurecieron y comenzaron a gritarle a la celda 1: ¡No coman! ¡No coman! Sin embargo, los prisioneros de la celda 1 aún cenaron. Este incidente rompió la unidad entre los 9 prisioneros. La estrategia de división tuvo efecto. Los prisioneros de las celdas 2 y 3 estaban muy frustrados. Cada cierto tiempo, los guardias hacían que los prisioneros contaran o salieran para hacer flexiones, mientras les daban diversas órdenes humillantes. ¿Por qué se comportaban así los guardias? Según Yu Jing, su responsabilidad era mantener el orden en la prisión, por lo que no podían permitir que los prisioneros estuvieran demasiado relajados. Además, debían ejercer presión sobre ellos para que mantuvieran un respeto hacia la prisión. Después de la cena, ocurrió algo inesperado. El líder de la revuelta, el prisionero número 8612, sufrió un colapso emocional. Tenía serios problemas emocionales y su pensamiento estaba confuso. No podía controlar su llanto y perdió el control por completo. Era evidente que el actor que interpretaba al prisionero, 8612, ya no era apto para continuar en el experimento. Así que esa noche, Zimbardo decidió enviarlo a casa. Al día siguiente, el experimento terminó con solo 8 prisioneros restantes. El 16 de agosto de 1971 surgió una nueva situación. Por la mañana, cuando 3 guardias llegaron a cambiar turno, los guardias de la noche les informaron que había un individuo problemático que había estado causando problemas la noche anterior y les advirtieron que prestaran atención a esa persona. Con el tiempo, este tipo de informe se convirtió en una norma durante los cambios de turno. Siempre se reportaba sobre la situación del turno anterior. Para hacer el experimento más realista, Zimbardo organizó una comisión de libertad condicional. ¿Qué es una comisión de libertad condicional? Es un organismo único en las leyes occidentales, cuyos miembros son responsables de evaluar y decidir si un prisionero puede ser liberado anticipadamente. Si la comisión considera que un prisionero ha mostrado signos de rehabilitación, existe la posibilidad de liberarlo. Los 8 prisioneros restantes participaron en las entrevistas con esta comisión. Hubo 2 puntos clave dignos de mención. Primero, muchos prisioneros lloraron durante este proceso. Realmente creían que eran culpables y que eran malas personas, independientemente de si eran buenas personas en un sentido tradicional. Todos cometemos errores en mayor o menor medida. Estos errores pueden estar profundamente enterrados en sus corazones. Al enfrentarse a la comisión de libertad condicional, estos prisioneros lloraban porque recordaban sus errores pasados. Esto demuestra que las circunstancias creadas por el experimento habían impactado profundamente a cada uno de los actores. En segundo lugar, algunos prisioneros se disculparon por su desempeño durante las entrevistas y preguntaron si podían tener otra oportunidad para ser entrevistados para la libertad condicional.
Este experimento había superado completamente las expectativas de los investigadores. La prisión simulada de Stanford se había vuelto casi real. La intención original era simplemente realizar un experimento, pero cada persona había llevado su verdadero yo al mismo. Esa noche, otro prisionero sufrió un colapso emocional. Estuvo llorando durante varias horas. Los guardias preguntaron a Zimbardo qué debían hacer. El asesor afroamericano Carlo sugirió que dado que estaban haciendo un experimento, deberían tratarlo como si fuera una verdadera prisión y ser duros con él. Dijo que en una prisión real, si un prisionero llora, los guardias usarían porras para golpearlo en la cabeza. Sin embargo, Zimbardo se opuso firmemente a utilizar métodos más severos y decidieron enviar al estudiante a casa. Al tercer día del experimento quedaban 7 prisioneros. El 17 de agosto de 1971 marcó el cuarto día del experimento. Los guardias ya habían desarrollado todo un conjunto de métodos para manejar a los prisioneros. Idearon una estrategia para sembrar discordia entre ellos. Notaron que el prisionero número 416 no comía salchichas y comenzaron a exigirle que lo hiciera. Cuando él se negó, usaron ese comportamiento como excusa para negarles comida a los otros prisioneros en su celda. Así, los demás comenzaron a resentir al prisionero 416. Para profundizar aún más la desconfianza entre los prisioneros, cada pocas horas, los guardias hacían cambiar a todos los prisioneros de celda. Los prisioneros empezaron a sospechar unos de otros y dejaron de comunicarse entre sí sobre sus sentimientos más profundos. Además, Zimbardo obligó a los prisioneros a formar filas y maldecirse mutuamente llamándose malditos o traidores, e incluso les permitió escupirles en la cara. Sorprendentemente, todos los prisioneros obedecieron estas órdenes sin dudarlo. Zimbardo también forzó a más algunos prisioneros a hacer flexiones sobre las espaldas de otros compañeros. Era evidente que Zimbardo estaba teniendo éxito, porque los prisioneros ya no se unieron para resistir. Un prisionero llamado 819 pidió ver a un médico. Entonces, los guardias hicieron que todos gritaran juntos: 819 es malo. Esto hizo que el 819 colapsara emocionalmente y comenzara a llorar histéricamente. Cuando Zimbardo le dijo que podía irse a casa, 819 sollozó diciendo que no quería irse. Quería regresar a la prisión para demostrarles a los demás que no era una mala persona. Zimbardo le aseguró: no eres una mala persona. Todo esto es solo un experimento. De repente, 819 dejó de llorar y miró a Zimbardo como si despertara de un sueño. Finalmente pudo distinguir entre el experimento y la realidad. Sin embargo, no pudo continuar participando en él. El prisionero también se fue a casa. Ese día, Zimbardo encontró a un verdadero capellán de prisión para participar en el experimento. Normalmente, en las prisiones estadounidenses se invita a capellanes para brindar apoyo psicológico a los prisioneros. Después de hacer algunas preguntas rutinarias, el capellán de repente preguntó a los prisioneros: ¿alguna vez han pensado en contratar a un abogado para ayudarles a salir? La mayoría de los prisioneros miraron hacia Zimbardo, sin entender el sentido de la pregunta. ¿No era esto un experimento? Sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Uno de los prisioneros dijo que le parecía una buena idea y que realmente no podía soportarlo más. Estaba decidido a salir. Luego pidió al capellán que llamara a su primo, quien era un verdadero abogado defensor. Piensen detenidamente en el comportamiento de este prisionero. Era realmente extraño. Este era un experimento y no había necesidad de pedir ayuda a un abogado para salir. Podría simplemente caminar fuera de esta prisión simulada. Esto indica que en su mente ya no era solo un experimento. Se había convertido en una verdadera prisión, por lo que sentía la necesidad de contratar a un abogado para obtener su libertad. Esa noche, la novia de Zimbardo vino a visitarlo y él le mostró el lugar del experimento. Sin embargo, después de recorrer la prisión, su novia se enfadó repentinamente.
Ella acusó al experimento de ser inmoral y consideró que la salud mental de los prisioneros estaba claramente afectada, mientras que los guardias mostraban tendencias violentas. Señaló que este experimento era una forma de tortura psicológica para todos los participantes y que todo el proceso era antiético. Bajo la insistencia de su novia, Zimbardo finalmente reconoció que el experimento no era justo para todos y podría causar daños psicológicos permanentes a todos los involucrados. Decidió terminar el experimento anticipadamente al día siguiente. El cuarto día del experimento terminó con 6 prisioneros restantes. El 18 de agosto de 1971, temprano en la mañana, uno de los prisioneros sufrió un colapso emocional y lloró desconsoladamente pidiendo a Zimbardo que lo dejara salir. Zimbardo no tuvo más remedio que dejarlo ir. Por la mañana ocurrió otra situación dramática. Nadie esperaba que el capellán que había salido ayer realmente llamara al primo del prisionero. Justo después del desayuno, llegó un abogado público para revisar la situación. En ese momento quedaban 5 prisioneros. El abogado habló con cada uno de ellos para entender su situación y confirmó que todo esto era solo un experimento. Luego se preparó para irse. Al final, pensó que ya que había venido, podría colaborar con el experimento y hacer una pequeña actuación antes de irse. Antes de marcharse les dijo: «Muchas gracias por sus declaraciones. Volveré el próximo lunes». En realidad, no tenía intención de regresar. Lo inesperado volvió a suceder. Todos los prisioneros comenzaron a gritar: «No podemos esperar hasta el lunes. No queremos quedarnos ni un día más». El abogado respondió: «Yo también quiero ayudarles, pero no trabajo los fines de semana». Algunos prisioneros comenzaron a llorar y repetían: «Tienes que ayudarnos». El abogado quedó confundido. ¿No era esto un experimento? Si estas personas no querían estar allí, ¿por qué no simplemente regresaban a casa? A medida que todos se sumergían más en sus roles, la situación empeoraba cada vez más. Zimbardo tomó una decisión rápida y anunció que el experimento terminaba allí mismo. Todos podían irse libres. En un instante, los prisioneros se quedaron paralizados como si no pudieran creer lo que escuchaban. Luego comenzaron a vitorear y a abrazarse. Sabían que el experimento realmente había terminado. Zimbardo recordó cómo toda la habitación estaba llena de alegría genuina. El experimento de la prisión de Stanford llegó oficialmente a su fin. Lo que originalmente se planeó como un experimento de 2 semanas, solo duró 5 días. Sin embargo, Zimbardo pagó a todos los estudiantes participantes según lo acordado por las 2 semanas. Cada estudiante recibió $210, lo cual equivale hoy aproximadamente a $1.620. Más de 20 días después, Zimbardo presentó todo el proceso del experimento de la prisión de Stanford en una conferencia nacional sobre psicología en Estados Unidos, causando gran revuelo entre los asistentes. Por supuesto, también recibió críticas sin precedentes. Muchos expertos consideraron problemático el diseño del experimento porque podía llevar a los estudiantes que interpretaron a los guardias hacia la degradación moral. Algunos expertos fueron aún más radicales y afirmaron que los resultados del experimento eran completamente manipulados por Zimbardo. Argumentaron que él alentaba y permitía las acciones severas por parte de los guardias hacia los prisioneros, lo cual fue la razón por la cual estos pasaron de ser buenas personas a convertirse en demonios. Independientemente del resultado del debate sobre este tema, el experimento de la prisión de Stanford dejó una huella imborrable. Su impactante proceso pronto se difundió por todo el mundo. ¿Por qué hay tanto interés en este experimento? Porque según las percepciones sobre la vida real, muchas personas tienden a creer: los resultados de este experimento son correctos, reflejan la verdadera naturaleza humana. ¿Cómo se pueden explicar los resultados del experimento de la prisión de Stanford? Zimbardo señala que algunas personas comunes, en circunstancias específicas,
pueden experimentar una caída repentina en su carácter y liberar el lado maligno de su humanidad. Él cree que, sin importar quién sea, si se le otorga un poco de poder y se le viste con un uniforme, esa persona rápidamente se transformará en otra. Si además se le proporciona una justificación que suene elevada, como por la patria o por toda la humanidad, es posible que esa persona cometa actos extremadamente crueles e incluso violaciones a la humanidad. Zimbardo denomina a esto el efecto Lucifer. Lucifer es un ángel en la Biblia que finalmente cae y se convierte en un demonio. Sin embargo, Zimbardo pone demasiado énfasis en los guardias del experimento. En realidad, hay muchas preguntas desconcertantes sobre este experimento. Por ejemplo, no solo los guardias asumieron sus roles con gran dedicación. Los prisioneros también tomaron en serio sus papeles. Cuando los guardias se volvían cada vez más crueles y perdían su humanidad, los prisioneros no luchaban por su dignidad. Por el contrario, distorsionaban su propia humanidad para colaborar con el desarrollo del experimento. Además de los prisioneros, el asesor afroamericano Carlo, el capellán de la prisión e incluso Zimbardo mismo estaban inmersos en sus roles y sin darse cuenta, impulsaban el avance del experimento. ¿Por qué sucedió esto? Décadas después, Zimbardo comenzó a reflexionar sobre el experimento y ofreció un análisis aún más aterrador. Dijo que la mayoría de las maldades en el mundo no provienen de motivaciones maliciosas. Esta afirmación es profunda. A partir de ahora, debemos invertir completamente nuestra perspectiva anterior. Para entender claramente la conclusión final, necesitamos volver a centrarnos nuevamente en el experimento de la prisión de Stanford. Zimbardo descubrió que entre los 3 guardias de cada turno surgían 3 tipos de personalidades distintas. El primer tipo se llama duro. Este tiende a dar más órdenes y a aplicar castigos a los prisioneros. Zimbardo lo denomina guardia número 1. Entre los 3 guardias, el guardia número 3 siempre es el más amable. No ofrece beneficios a los prisioneros, pero tampoco les impone castigos. Así que el guardia número 2 se convierte en una figura clave. Si apoya al amable guardia número 3, generalmente esto resultaría en una actitud más tolerante. Sin embargo, la realidad fue que todos los guardias número 2 eligieron seguir al guardia número 1, sin excepción. Todos optaron por seguir al poder. Esta es una situación muy digna de estudio. ¿Por qué las personas eligen seguir a quienes son autoritarios? La razón es que seguir a quien da órdenes es la opción más sencilla. No requiere pensar ni asumir responsabilidades. Cuando el guardia número 1 toma las riendas y dice a los otros 2 lo que deben hacer, estos 2 siempre optan por obedecer. Los 9 guardias actuaron como si fueran moldeados por un mismo patrón. De esta manera parece que la transformación de buenas personas en malas personas durante 6 días no tiene relación con la naturaleza humana misma. Está relacionada únicamente con las circunstancias sociales en las que se encuentran. Cualquiera puede ajustarse al contexto establecido. Simplemente necesitan un escenario adecuado para modificar su comportamiento. Independientemente de quién asuma un rol específico, el resultado será similar. Por otro lado, tanto los prisioneros como los asesores, capellanes y Zimbardo mismo, inconscientemente se convirtieron en parte de un gran sistema donde todos avanzaban hacia un objetivo común: mantener el sistema carcelario y facilitar la realización del experimento. Todos ellos cayeron más o menos en sus propios roles y sin darse cuenta pasaron de ser buenas personas a malas personas. Si consideramos el experimento como un sistema cerrado, descubrimos que su desenlace no está relacionado con riesgos individuales de corrupción moral. Apunta hacia un riesgo sistémico. Algunos podrían cuestionar: ¿cómo puede decirse que convertirse en una mala persona no tiene nada que ver con lo individual? ¿No deberían esos criminales asumir responsabilidad por sus acciones? Esta es una pregunta muy válida, pero debe abordarse desde 2 perspectivas diferentes.
Hay algunas personas que tienen problemas psicológicos o mentales innatos. Disfrutan abusando o dañando a otros y no pueden controlar sus comportamientos dañinos. Estas personas son consideradas enfermas y pertenecen a otra categoría. La ley también tiene diferentes juicios para ellas. Hoy discutimos sobre personas comunes, no sobre enfermos mentales. No debemos confundir estos conceptos. Al llegar hasta aquí, podemos regresar al ejemplo mencionado al inicio del programa. 16 de marzo de 1968. Las tropas estadounidenses y japonesas llevaron a cabo una masacre a gran escala en el pueblo de My Lai, en el sur de Guangdong, contra civiles desarmados. ¿Por qué ocurrió este crimen contra la humanidad? Según la teoría de Zimbardo, esta matanza no fue provocada por individuos, sino por la poderosa situación social que representa la guerra. Es un resultado sistémico que no depende de si los soldados son buenas o malas personas. Mientras exista la guerra, este tipo de tragedias inevitablemente ocurrirá. Este crimen contra la humanidad siempre aparecerá. El experimento de la prisión de Stanford es profundamente reflexivo. No en vano, es uno de los experimentos psicológicos más famosos de la historia humana. Finalmente, nos dice que el poder del contexto, es decir, el poder del entorno social, es lo que realmente determina el cambio en cada persona. Si en una sociedad se producen comportamientos masivos que violan la humanidad, no es porque las buenas personas se hayan vuelto malas, sino porque todo el sistema social tiene problemas. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Esto es Misterios y Ocultismo 13. Gracias por acompañarme en el estudio de estos apasionantes misterios. Si te ha gustado y te ha parecido interesante, suscríbete, dale like y comenta para ayudar a crecer el canal. Gracias.